Y hemos venido recorriendo un camino sobre Hebreos y quisiera solamente hacer como un recorderis rápido de toda la carta para poder como que valorar lo que nos va a hablar hoy. Y es como empieza la carta diciéndonos que el Señor durante mucho tiempo nos habló de diferentes maneras, de diferentes formas y por diferentes personas. Hubo profetas, reyes, eh, mm, eh, siervos que hablaron de parte de Dios y que tal vez no se escuchaba, pero que en los últimos tiempos decía la palabra, Dios ha venido a hablarnos por Él mismo a través de Cristo, y que Cristo es el que viene y trae esa palabra de bendición, esa palabra de fortaleza que nos confronta, que nos levanta, que nos bendice y que nos lleva a caminar o a seguirlo a Él, a amarle a Él. Era lo que he hablado. Después nos decía acerca que deberíamos dejar los rudimentos. Entonces quedó otra vez el arrepentimiento, el bautismo, y decía no que esto no fuera importante, sino decía, pero ya, eso ya lo saben, o sea, ya avancemos, crezcamos. Nos hablaba de algo que hablábamos el domingo y era de la madurez. Mostremos ya madurez como hijos de Dios y entendamos que ya estamos en otro nivel o en otro momento o en otro tiempo de nuestra comunión con Dios. Y empezaba a hablar acerca del antiguo pacto, de cómo eran los ritos, de cómo los corderos, de cómo las leyes, de cómo las ceremonias y cómo Cristo superaba todo eso. Fue lo que nos habló. Para al final decirnos que no había otro sacrificio, que ya Cristo era el sacrificio supremo y que el que renunciara o el que no quisiera aceptar ese sacrificio, pues no tenía nada que ver con Dios. Así de sencillo. Y finalizando, llegaba al capítulo 11 de Hebreos y nos daba una galería de hombres y aún hay mujeres allí incluidas que mostraban cómo su fe los llevó a arraigarse. Y tal vez hace un momento que estaba haciendo la oración y hay cosas que uno dice y que lo sabemos, pero tal vez que hay momentos que como que son más claros, ¿no? Y es entender, hablando de esos héroes de la fe, por ejemplo, de Moisés, que lo mencionamos el domingo, que él decía que abandonó todos sus lujos y todo lo que Egipto le daba porque prefirió lo venidero. Y es entender que no está mal que nosotros tengamos acá propósitos o sueños o que alcancemos metas, pero que nada en esta tierra, nada de lo que logremos en esta tierra nos puede dar más beneficio, más placer o más bienestar que el que nos da acá. No sé si me entiende. Pero yo puedo asegurar una pensión, yo puedo asegurar un capital, yo puedo andar con la persona que amo, yo puedo tener los hijos, yo puedo lo que usted quiera. Pero todo eso que yo logre, que yo alcance, va a limitarse acá a esta tierra. Pero lo único o la única persona que me asegura a mí la eternidad es Cristo. Nadie más, nada más. Y entonces me lleva a mí a valorarlo, a entenderlo. Y todos estos héroes de la fe lo entendieron, lo valoraron y lo miraron de esa manera. Y ya al final entonces nos daba los consejos finales, decía que somos hijos, que por eso nos disciplina, y hablábamos el día domingo acerca de esa responsabilidad que teníamos con nuestra santidad. Y decíamos, Dios colocaba en mi corazón que habláramos de que la santidad no solamente es como el deseo de ser santo, como que, ay Dios, tú sabes que somos pecadores, pero ahí le echamos ganas de vez en cuando. No, es realmente una decisión de que yo quiero ser santo, que tengo obviamente la ayuda del Espíritu Santo y tengo la palabra que me redarguye, pero que tiene que ver con una decisión que tomamos de ser santos. Y en ese contexto, al final entendíamos la superioridad de Cristo, pero hay algo que no es solamente es que el sacrificio de Cristo es superior, sino que además de que el sacrificio de Cristo es superior, solo por el sacrificio de Cristo podemos ser salvos. O sea, no es solamente que sea superior, no solamente es que sea mejor, sino que no hay otra forma, no hay otro medio, dicen Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y todo apunta a Cristo, apunta a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y nuestro centro tiene que ser Cristo, no hay nada más, no hay nadie más, no hay nada, métodos, nada, es Cristo el centro. Y en eso nos lleva a entender o a ser fortalecidos. Y que en esa salvación que es únicamente por Cristo, nosotros somos beneficiados de que su gracia nos haya alcanzado, de que su amor nos haya alcanzado y que podamos ahora caminar en esa bendición. Eso es lo que está haciendo. Y ya en esta última parte, en estos últimos versículos, yo los tomé como unas indicaciones finales que da el autor de Hebreos. Entonces recordemos que no estaba escribiendo a gentiles, aunque a nosotros nos ha servido la palabra, que el contexto, por eso la carta se llama Carta a los Hebreos, le está escribiendo a judíos y había tres tipos de judíos.
Unos que simplemente decían, no, 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 Cristo no, seguimos en la ley es lo que importa y nos quedamos allí. Otros, perdón, otros que de pronto sí reconocían en Cristo un ministerio, reconocían en Cristo algo diferente, pero que aunque lo reconocían, ellos insistían en permanecer en la ley. Entonces sí amamos a Cristo, queremos a Cristo, pero no queremos soltarnos o separarnos de la ley. Y un tercer grupo de judíos que realmente habían aceptado a Cristo, pero que obviamente tenían un choque porque su cultura, su entorno, desde niños les habían enseñado que era por la ley y era muy complicado ahora abandonar la ley y entender que era por la gracia. Y a ese tipo de personas, a esos tres grupos de personas, es a las que le está escribiendo el autor de los Hebreos. Y al final, en esas indicaciones finales, me da pie al título que tengo para esta noche. Y mi título de la enseñanza es Consejos Finales. Consejos finales. Hoy terminamos y el autor nos va a dar unos consejos finales. Y antes de proseguir, yo quisiera, bueno, tengo acá al pastor Héctor, espero que el pastor Mateo y el pastor Víctor lo escuchen más adelante, pero tengo también acá líderes de grupos de influencia. Entonces creo que tiene que ver con una palabra que nos va a ayudar tanto a las personas que ya ejercemos un ministerio dentro de la iglesia, como a las personas que están empezando o que están siendo pastoreadas por alguien. Y va a hablar acerca de la necesidad y de la importancia del pastorado, pero también va a hablar acerca de la dirección del pastorado. Anoche estábamos en el seminario y estábamos mirando algunos versículos de difícil interpretación en la primera carta a Timoteo. Y decíamos que la carta a Timoteo es una carta que va enfocada a hablarnos de cómo es la administración de la iglesia. Entonces yo decía en la introducción, no anoche sino en otro momento, decía que cuando nos leemos Efesios, Colosenses, Gálatas, Corintios, nos está hablando de situaciones que se estaban presentando en la iglesia y que Pablo escribe para corregir. Oiga, pilas porque se están yendo al paganismo, pilas porque están yéndose al legalismo, pilas porque la doctrina es esta. Tal vez es lo que está haciendo. Pero en la iglesia, en la carta, perdona, a Timoteo, son consejos pastorales. Y le está diciendo cómo actuar. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que, claro, la iglesia de Cristo es una iglesia constituida por santos, ¿verdad? El problema es que somos santos en construcción. Y entonces no deja haber roces, malos entendidos, me miró, me dijo, y una cosa, y ahora, y entonces toca cuadrar por acá, y toca cuadrar por allá, y entonces un día estamos del mejor ánimo, otros días estamos sin ánimo. Y esto se empezó a presentar en la iglesia, empezaron a presentarse problemas. Yo colocaba como ejemplo tres cosas que hay en Hechos de los Apóstoles. Entonces, empezando la iglesia, dice no, y todos comían juntos y daban todo lo que tenían, y tenían en fin todos, y se reunían en las casas y comían con alegría, y el Señor añadía, y uno decía, ¡ay, qué bendición! Esa es la iglesia que Dios quiere. Ah, bueno, pero ahí nomasito entonces viene el capítulo 5, creo que es de Hechos, donde Ananías y Zafira entonces quieren mostrarse como más sanos que el resto y van y dicen mentiras diciendo que han vendido algo y que quieren dar todo, pero lo que están diciendo es queremos que nos reconozcan porque somos más buenos que el resto y por mentir al Espíritu Santo mueren. Qué problemas. Y más adelante entonces resulta que hay unas viudas por allá, los griegos, y entonces el pobre Juan y el pobre Pedro y los apóstoles allá predicando, pero encima predicaban y se bajaban y servían a las mesas y limpiaban y qué quiere usted y qué quiere el otro y no sé qué. Y las señoras diciendo, ay no, pero esta gente no nos están atendiendo bien. Y entonces Dios habla que escojan varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría para escoger. Y empieza a suceder cosas que tienen que ver con la administración de la iglesia. Y básicamente lo que vamos a ver hoy en Hebreos tiene que ver con eso, con no toda la administración de la iglesia, pero cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Por eso, de acuerdo a la posición que usted ocupe en la iglesia, si usted es una persona que está empezando, que está siendo pastoreada, que está recibiendo la dirección, esta palabra es para usted. Pero si usted es un líder, si usted es un siervo, si usted es un pastor, lo que sea, esta prédica también es para nosotros porque nos va a hablar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de consejos finales. Y la pregunta es, ¿cuántas veces usted ha recibido un consejo que, wow, ese consejo cambió su vida? Entonces, hay dos cosas que tengo en mente. O dos cosas, no, dos personas. Ayer o en estos días estaba hablando con César. Y César, no sé de qué estábamos hablando y me dijo, vea, mi papá un día me dijo una cosa que a mí se me quedó grabada acá.
Mi papá me dijo un día, vea, yo soy estrato, yo no sé si le dijo estrato 1, estrato 2, estrato, no sé, pero me dijo, yo soy estrato tal. Usted tiene que luchar por ser un estrato más que su papá. Y tiene que enseñarle a sus hijos que sus hijos sean un estrato más que sus papás. O sea, lo que le estaba diciendo era, busquemos como familia crecer. Y a él se le quedó grabado eso. A él lo tiene en su corazón. Y eso ha hecho que de pronto se motive algo. Y otra persona que recordé que me habló algo está acá sentado frente a mí, que es Álvaro. Entonces Álvaro de pronto en su casa y su vida y sus amigos y todo lo que tenía, pero un día encontró una persona que le enseñó lo que él sabe. Y creo que le dijo, yo no recuerdo bien la historia exactamente, y no lo voy a poner a él porque si no nos da acá todo y me deja sin prédica. Pero básicamente lo que le dijo es, venga, yo le enseño este arte y con este arte usted se gana la vida. Y él hizo caso y con ese arte se ha ganado la vida. Y él tal vez no sea profesional de que tenga títulos, pero empíricamente ha aprendido bien su profesión, de tal manera que tiene esto. Entonces, recibieron consejo, ¿verdad? Ahora, todos de pronto hemos recibido un consejo que fue muy importante, pero así como de pronto César, así como de pronto Álvaro lo aceptaron, tal vez usted recibió un consejo donde dijo, no, a mí no me interesa. No, eso es para otro cuento. Y después usted dijo, ¿por qué no hice caso? Porque habla de la importancia de recibir un buen consejo en algún momento. Y de pronto de entender qué tan valioso fue ese consejo. Porque tal vez el señor que le dijo a Álvaro eso no le dio plata. Tal vez lo que sí hizo fue ganarse cocotazos, porque era muy sardino y le daba cocotazos porque no aprendía. Pero tal vez cada cocotazo vale hoy oro porque fue lo que le llevó a aprender lo que hay. O cada uno de nosotros lo que haya tenido. Y entonces viene la tercera parte que decía, es cuál es nuestra actitud frente al consejo, porque hoy el autor de Hebreos nos va a dar consejos, ¿de acuerdo? Entonces, finalizando, vamos a tener esos tres consejos y al final una bendición que va a ser muy, muy especial. Y quiero entonces leer los últimos versículos del capítulo 13 de Hebreos, que son del 17 al 25, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. O sea que al final estás terminando como cuando una carta normalita, ¿verdad? Está terminando con los saludos. Ay, saludes a tal, no sé qué. Timoteo salió de la cárcel. Si viene pronto, voy a visitarlos. Mándenle saludos a los pastores. Los de Italia, me imagino yo, no estoy seguro, pero creo que es la iglesia en Roma. Les mandan saludos y pronto voy a verlos. Y digamos que esa es la parte menos importante, pero quiero enfocarme en los tres consejos que está dando. Esto lo digo para decir, usted al final no dijo nada de Timoteo. Bueno, ya les dije de Timoteo. Y no dijo nada de los saludos, ya les dije los saludos. Y no dijo nada a los pastores, ya dije a los pastores que les mandaron también saludos. Pero lo importante para mí son los tres consejos que da y la bendición que entrega. Y entonces vamos a mirar estos tres consejos y vamos a mirar al final la bendición. Y el primer consejo es, sé obediente y sujeto a tu pastor. Y la iglesia dice, ay, pero ¿es de amén de verdad o es por? Sé obediente y sujeto a tu pastor. Pero resulta que este consejo debe tomarse con mucho cuidado. Debe tomarse con pinzas. ¿Por qué? Porque resulta que antes de sujetarnos al pastor,
nosotros debemos entender el ministerio del pastorado. ¿Qué es el misterio del pastorado? ¿Y cómo podemos entenderlo? Porque peligrosamente, no en este tiempo, sino en todo el tiempo, muchas veces se levantan personas que no han sido colocadas por Dios, sino que yo mismo me he colocado, porque a mí me parece, porque yo creo. Y de pronto hay muchas iglesias donde hay pastores que están porque les parece o porque creen, o porque tal vez teniendo conocimientos o teniendo estudios, se han desviado y han tomado esto para manipular. Entonces yo puedo tomar este texto que dice sujétense a sus pastores y si escucharon, ¿no? Así que a partir de ahora, y yo no estoy diciendo que las sectas lo hagan así, pero yo conozco un pastor que una vez llevó un montón de gente y lo llevó a suicidarse por allá en las Guyanas. Y era pastor. Y no creo que la Biblia hubiera dicho sujétense y cuando el pastor les dé a tomar cianuro se lo toman. No creo que sea el contexto de la palabra. Acá viendo a Jerónimo me gustó algo que él me dijo, cuando nosotros vamos al encuentro, los que no han ido al encuentro los invito, pero en el encuentro al final hay una parte donde nosotros le decimos a las personas si aceptan la cobertura de la iglesia, si aceptan ser parte de esta iglesia. Y entonces Jerónimo fue la única persona que contestaba así, pero llegó y dijo, siempre y cuando usted me hable de la palabra, me sujeto. Ahora, de pronto yo como pastor dije, ¿y este mocoso qué le pasa? Pero no tiene razón. A mí no me van a decir cosas por allá de los cuentos de los hermanos que presentan por la mañana en Caracol. Sí, no me hable de eso. O sea, a mí me habla de la palabra. Si usted me habla de la palabra, yo me voy a sujetar. O sea que yo ya voy entendiendo que sí, claro, es el pastorado y nos debemos sujetar al pastorado, pero entonces también en ese sentido, yo necesito saber en dónde estoy plantado, en dónde estoy. ¿Qué hace que usted esté acá? No sé si me están viendo o no. Y acá hay personas así, pero, o sea, personas que tienen esta característica, no así, sino tienen esta característica. Y es que de pronto hay personas que han salido de la iglesia y han vuelto. Y tal vez lo que traiga o lo que los vuelva a casa sea esa palabra, sea esa bendición, sea el entender que hay una buena comida, un buen pasto, porque tiene que ver con esa parte. Entonces, aquí nos sujetamos. No es a cualquier persona, no es al primero que aparece como pastor y dice yo soy pastor y entonces vengan acá, porque, o sea, y esto lo voy a decir con toda reverencia, pero yo puedo tomar la Biblia y decir lo que a mí se me antoje de la Biblia. Yo conozco un montón de gente que interpreta la Biblia como se le ocurre. Y eso no quiere decir que sea pastor, ni quiere decir que el mensaje sea de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para entenderlo? Y es más, una característica de un pastor verdadero es que un pastor verdadero no quiere que la gente dependa de él, sino que lleva a la gente que dependa de Dios. Porque al fin y al cabo la iglesia es de Cristo, la iglesia no es del pastor. Y es a Cristo a quien vemos, y es el centro Cristo. Entonces es hacia Él a que estamos enfocando. Entonces no es una invitación a un dominio del pastor, pero tampoco es una imposición ciega a las personas de seguir a su pastor. O sea, ni el pastor, por un lado, debe utilizar ese versículo como una forma de imponerse para que hagan lo que él quiere, para que le sirvan o para que le den o para que le hagan, ni tampoco las personas están obligadas a ciegamente seguir a alguien sin preguntar por qué o para qué. Ahora, no estoy diciendo ahora cuestione todo. O sea, no me cuestione por qué esas sillas se ponen así, esas así. Pues eso no es de doctrina, deje así que nos gusta. O porque la gente vea mejor. Pero estoy diciendo, hay cosas en donde el pastor tiene que estar sustentado en la palabra, en lo que Dios está diciendo. Eso es lo que está hablando. Entonces, en ese contexto, dice el primer versículo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces la primera palabra le está hablando a la congregación y le está diciendo que la actitud que debe tener la congregación con el pastor es una actitud de sujeción, es una actitud de obediencia, pero la segunda parte le está hablando a los pastores, porque aunque se la sigue dirigiendo a las ovejas, le está diciendo a los pastores, porque ellos, ahora ¿cuál es nuestra responsabilidad? Velan por vuestras almas. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Velar por las almas, como quienes se han de dar cuentas, esto está serio, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Espere. La función del pastor
es dar cuentas a Dios sobre las personas que Él coloca a pastorear. Así que ahí vamos a mirar, y algo que usted me ha escuchado muchas veces, el pastorado desde la posición de una función que se cumple y no de un título que se obtiene. Porque es que el problema es que los títulos nos marean. Pastor. Hoy en día soy apóstol, soy profeta, soy... No, el título es lo de menos. Lo que es importante es la función. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a tener esta capacidad para desarrollar ese ministerio? ¿Qué es lo que tengo que hacer y quién me llamó a hacerlo? Entonces es una función, no un título. Y Pablo dice que el Señor constituyó ministerios dentro de la iglesia. ¿Para qué constituyó ministerios en la iglesia? Para su crecimiento. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todos estamos llamados, sea usted pastor, sea usted apóstol, sea usted profeta, sea usted evangelista, lo que estamos llamados es a ser instrumentos para que la gente pueda alcanzar la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Sería muy frustrante que la mayor meta de la iglesia fuera ser como su pastor. No, el pastor no es el modelo a seguir. Ay, pero es que es tan lindo, tan bello mi pastor, si fuera el caso. No es eso. El modelo a seguir siempre es Cristo. Lo que debemos llevar nosotros es a las personas a Cristo, a mirar, a conocer, a amar, a ser más como Cristo. Entonces, cada uno de estos ministerios que hay allí colocados tienen como propósito, como objetivo, llevar a la gente a Cristo, caminar en eso. Y entonces quien tiene esa responsabilidad en la iglesia es el pastor y las personas que él delegue. Entonces, obviamente, digamos que siendo el pastor titular de una congregación, cada pastor que es el pastor titular de una congregación tiene la responsabilidad sobre todas las personas que están en la iglesia. Pero como el pastor no tiene el tiempo o la capacidad de atender, es más, si Cristo atendió a 12, como que ¿quién se cree uno para... Tengo 20,000 y yo los pastoreo? No es así, no funciona. Pero ¿qué hizo Jesús con sus 12? Los preparó, pero tenía un grupo más grandecito que era de 70 y tenía un grupito más grandecito que era de 120. Y esos 120 los mandó de 2 en 2 a predicar y predicaban en la palabra. Así que estamos llamados, o en la iglesia, entonces está el pastor y están las personas sobre las cuales el pastor ha delegado autoridad, que era parte de lo que hablábamos anoche. Pero esa autoridad que delega el pastor no la delegó de una, sino tuvo un tiempo, tuvo un proceso. Entonces de pronto usted ha visto subir acá personas a predicar, pero ninguno ha dicho, ¿cómo así? No. ¿Por qué? Porque tal vez son personas que ya porque usted las conoce saben que tienen un proceso y que han llegado a una madurez espiritual para hacerlo. Y ha llegado el momento justo o el momento específico en lo que hace. Y su responsabilidad, y escúcheme esto, no responde a los deseos personales del pastor o a las imposiciones que él quiera hacer. O sea, yo no puedo meterme en cosas que no tienen que ver con el pastorado. Yo no puedo decirle que estoy de acuerdo que usted vaya a vacaciones allí o allá, a menos que se vaya a ir al Festival Gay de Israel. Bueno, ahí sí le digo, bueno, ¿usted qué va a hacer por allá? Pero hay cosas en donde no entramos, hay cosas donde son de cada persona. La base es que lo que hagamos sea para caminar en el Señor. Que en mi trabajo, que en mi estudio, que en las actividades que desarrolle, yo pueda glorificar al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, eso es un pastor, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? Cristo. Nosotros solamente estamos apacentando, y lo que tiene que mirar la iglesia es el trabajo de ese pastor, si está enfocado a llevarnos a Cristo, a caminar como Cristo, a ser más como Cristo, a vivir en lo que Él quiere. Entonces la persona que pastorea debe cumplir ciertos requisitos. Y acá de pronto los que son ovejas podrían hacer un checklist para decir, oiga, yo sí estoy en un buen lugar o no estoy en un buen lugar. Y esto que va a decir no es, ay, el pastor va a decir eso para que digamos que está bien. No, 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 no. Estoy predicando esto porque lo dice la palabra. No le estoy diciendo para que, no, 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 pero sí tiene que evaluarlo. Lo que dijo Jerónimo fue algo sabio. O sea, yo estoy dispuesto a sujetarme siempre y cuando estemos bajo la palabra. Entonces, claro, yo tengo que saber a quién sujetarme. Porque muchas de las cosas, y hoy hay gente muy incauta, así como a veces criticamos en la política que decimos, pero ¿qué está viendo? No está viendo tales cosas y tal cosa. Bueno, en el pastorado también. Y pueden haber personas que lleguen a hacer cosas que no. Tenga miedo, tenga terror si usted un día va a una iglesia donde el día que usted decida salir de la iglesia le dicen, si te vas de esta iglesia, porque solo en esta iglesia hay salvación. No, salga corriendo de allá. Porque ya está rayando en algo que no tiene que ver con la palabra. Porque es que Jesús no dijo que a través de tal denominación o a través de tal persona. No, Jesús dijo que Él es el camino. Y hay muchos lugares donde predicamos la palabra, no solamente en ICAS, hay muchos lugares que están predicando la palabra. Así que nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Nuestra responsabilidad es llevar la palabra y que la palabra sea edificando. Así que estamos en ese sentido. Ahora, entonces, ¿cómo usted se sujeta a ese pastor? ¿Cómo hace para saber si esa persona se puede sujetar? Ahora, recuerde que usted, si ve al pastor, o sea, al pastor titular de la iglesia, que es quien tiene la responsabilidad, entonces voy a colocarlo acá. Hay líderes de grupos de influencia. Y entonces Lucy tiene unas personas que aconsejan. Y Martica tiene unas personas que aconseja. Y Héctor tiene unas personas que aconseja. Y yo tengo que respetar eso. Yo no puedo llamar a Lucy, cuénteme qué le dijo. Ay, verdad. No, 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 a mí no me interesa. Yo estoy confiando que ella está haciendo su tarea. Si ella o uno de los líderes va a dar una consejería y de pronto le dicen algo que no sepa cómo resolverlo, seguramente llamará al pastor y dirá, venga, tengo un problema, no sé cómo resolver esto. El pastor entrará, pero se está confiando en ese sentido. Entonces, aunque el pastor responde por todos, por eso le digo que la prédica de hoy es en doble sentido. Yo como oveja y yo como líder o pastor de ovejas. Entonces, ser una persona responsable. ¿Y en qué debemos ser responsables? El domingo hablábamos de la santidad, pero ahora déjenme hablar un momentico a los líderes. Si la iglesia es responsable de la santidad, con mayor razón, los que estamos en liderazgo, somos llamados a ser irreprensibles. Uy, qué palabra. Qué palabra tan fuerte. ¿Qué es irreprensible? Que nadie tenga la capacidad de levantarse y decir, pero usted, obviamente no somos perfectos. Pero vuelvo y le digo, es diferente que yo entienda a que no soy perfecto, a que por no ser perfecto me excuse en que pueda cometer errores. Entonces, obviamente, yo reconozco que tengo errores, pero mi misión, mi deber delante de Dios es buscar siempre el caminar en el buen testimonio de lo que Dios quiere. Entonces, es responsable en cuanto a lo que enseña, en cuanto al ejemplo que da y en cuanto al cuidado que presta. El pastor o el líder es responsable en cuanto a la enseñanza que da, el ejemplo que brinda, el cuidado que tiene por las personas. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros debe dar cuenta. ¿Qué hicimos con las personas que Dios colocó? ¿Cómo las pastoreamos? ¿Cómo las llevamos a crecer en el Señor? ¿Cómo las llevamos
a ser más como Cristo. Segunda característica que usted debe mirar en un líder o en una persona que camine con Dios. Debe ser ejemplo de obediencia y sujeción. Entonces, si usted no es ejemplo en ese aspecto, ¿cómo espera que las demás personas lo sean? Entonces, el ejemplo es que nosotros caminamos en bendición. Pero ahí yo pensaba algo en el pastor titular. Porque el pastor titular, ¿quién le pregunta algo? Y podría decir, ¿qué tan chévere? No, ¿qué tan duro? Porque entonces se supone que debe ser la persona que más tenga el criterio de entender el llamado que Dios le ha hecho, el privilegio que tiene, pero lo que implica esa responsabilidad. Porque, y tal vez con mi esposa vimos una situación de esas, pero si uno de los líderes cae en la iglesia, que esperamos que nadie caiga, los guardamos en la sangre de Cristo, pero el hecho que caiga un líder es doloroso para la iglesia. ¿Qué pasa si el que cae es el pastor titular? ¿O qué pasa si es el pastor titular? ¿Sí me entiende? Y no lo digo, ay, no, lo digo es en el sentido de que son cosas, y ayer hablábamos de la responsabilidad que se tiene como iglesia, que ejercer un ministerio no es simplemente, ay, yo soy líder. Sí, es chévere. Y tal vez a veces nos gusta la parte bonita del liderazgo. Acá los pastores que están en formación, cuando saben que el pastor se va, que le invitan a un almuerzo, y dicen, ay, pues nosotros, ¿por qué no? Parte del pastorado. A ellos están en la otra parte, en la parte de la consejería, de las cosas que hay. Pero esa es la parte chévere, pero hay cosas que no son tan chéveres. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando tenemos que enfrentar las situaciones que hay. Entonces los líderes, los pastores que en formación, los líderes en formación, tienen que ser ejemplo a sus ovejas de sujeción y obediencia. Voy a hacer un pequeño jaloncito de orejas. ¿Cada cuánto ustedes líderes le exigen a sus ovejitas el devocional? Muy bien. ¿Y ustedes? Porque yo no puedo pedir lo que no doy. Ahora, va más allá. Pero dice la palabra que debemos ser ejemplo, y Romanos 12:2 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces habla de que ese amor fraternal es una preferencia, pero que esa preferencia tiene que marcarse porque amo, pero porque amo estoy guardando, estoy cuidando, estoy protegiendo. Entonces debemos proteger. Nuestro llamado es a guardar a las personas. Entonces, si usted está siendo pastoreado en esta iglesia, ¿se siente pastoreado? ¿Se siente amado? Pero si usted está ejerciendo la función de pastor o de siervo, de líder de unas personas, ¿lo está haciendo con amor? Y obviamente eso implica, hoy hablábamos con alguien de este versículo, que el que quiera ser primero, hágase siervo. Que muchas veces implicará incomodarse. Que tal vez hay cosas que de pronto, y vuelvo y digo, lo que estoy diciendo no lo digo llorando, mucho menos, sino lo estoy diciendo es para que entienda. Pero tal vez hay domingos donde uno termina el domingo y está cansado y se quiere ir para la casa a descansar, pero resulta que cuando va camino a la casa o antes de salir de acá lo están llamando porque hay una emergencia, hay una necesidad, hay una situación. No, ya es domingo, mediodía, ya prediqué, ya no de malas. Llamen a la secretaria. No, hay cosas que tengo que ir y atender. Porque habla de ese amor fraternal, habla de ese amor sacrificial, habla de que las personas nos necesitan en el momento. Habla de que a veces tú estás y recibes llamadas de personas que están pasando momentos dolorosos y tal vez no quieren llamar a nadie más porque no quieren preocupar a su familia o a alguien. Y el pastor tiene que estar ahí y escuchar y fortalecer y atender, porque eso hace parte del pastorado. La siguiente característica es que debe tener un corazón de siervo y que ese corazón de siervo sea evidente a la congregación. O sea, no es yo sirvo. Y cuando le piden un favor, después, mañana, porque es que hoy estoy ocupado. Pero cuando necesite, ahí estoy. Pero mañana, no, es en el momento. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué hace el que trabaja en la obra del Señor? Los preside y amonesta. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahora, lo que está diciendo es que les tengan amor, pero ¿por qué les tienen amor? No porque la palabra dice que les tengan amor, no, sino porque tal vez su ejemplo hace que se les tenga amor. Porque es alguien con quien usted cuenta, es alguien que está allí. Ahora, no para colocarse como el Salvador, porque nosotros no somos los salvadores de nadie. El Salvador es Cristo, pero que lleguemos a caminar. Yo siempre digo esto, y creo que lo dije el domingo, obviamente la idea es que todos maduremos en Cristo. O sea, yo no espero que ya los líderes de la iglesia me llamen ay, pastor, ¿qué hago? ¿Será que hago el devocional o no? No, dijo en la carta al principio de Hebreos que los rudimentos ya están. Ahora, no quiere decir que un líder en algún momento tenga una necesidad y llame al pastor. O que el pastor se entere de una situación y llame a la persona a decirle cómo está, estamos con usted para apoyar. Porque esa es la función. Pero la idea es que vayamos creciendo y que cada día dependamos o necesitemos menos del pastor y dependamos y entendamos que necesitamos totalmente ¿de quién? De Cristo. Listo, habrá momentos donde sí, claro, y no es como, no, a mí no me llamen. No, sí, claro. Estamos para servir, pero la idea es ir creciendo o viviendo en lo que Dios quiere. Y por último, otra característica del pastor es que su consejo y amonestación debe ser desde la palabra y no desde la experiencia. Los que han tenido charlas con el pastor sabrán que generalmente lo que hago es abrirle la Biblia. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Porque es que yo puedo hablar mucha carreta. Y voy a atender a un matrimonio y resulta que ese día me agarré con Yanni y yo le digo, no, ¿sabe qué? Es que esas señoras son... Y le estoy hablando desde mi rabia, no, usted no necesita ese consejo, usted no necesita saber si a mí me fue. No, usted necesita es qué dice la palabra. Entonces la palabra dice, el Señor habló y hablamos desde el consejo. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Ay, ¿que usa bien qué? La palabra de la verdad. Entonces ahora, las características para que usted sepa que su pastor o que el pastor es un pastor en el que usted puede confiar, al que se puede sujetar y obedecer, para que no resulte dándole cianuro por allá en las Guayanas y que usted se muera, sino que usted puede confiar en ese pastor, es que es responsable en lo que enseña, en el ejemplo que da y en el cuidado que presta, que es ejemplo de obediencia y sujeción, que tiene un corazón de siervo y ese corazón de siervo es evidente en la iglesia y que su consejo y su amonestación siempre es desde la palabra. Esas son las características de un pastor. Si usted encuentra ese pastor, bueno, ya está cumpliendo una parte en la que usted dice, ok, listo, entonces me puedo sujetar a ese pastor. Y si esa persona es su pastor o su líder, ahora sí, usted tiene una responsabilidad ante Dios para con ese siervo o con esa sierva. Porque hay personas acá, mujeres, que están pastoreando mujeres. Y escúcheme lo que dice Ezequiel, porque esta palabra es fuerte. El contexto, no lo coloques todavía, el contexto es completo. Hay una profecía que está dando Ezequiel y está hablando acerca del atalaya. El atalaya es el que mira por encima, que es lo mismo que significa la palabra obispo. El estar yo en este lugar hace que yo pueda verlos a todos. Bueno, soy alto, si estuviera acá también sería alto, pero pues los vería. Pero digamos que si fuera más bajito o algo así, pues no podría, o si esto fuera más grande no los vería. El hecho que esté acá hace que yo vea sobre todos. Eso es la palabra obispo, que es lo mismo que la atalaya. Entonces la atalaya dice que si la atalaya ve venir el peligro y avisa y la gente no hace nada, el atalaya salvó su vida, pero la gente va a perecer. Si el atalaya avisa y la gente se arrepiente y no pasa nada, bueno, el pueblo se salva y el atalaya salva. Pero dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 6 lo siguiente. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya.
Y está hablando de la responsabilidad. Está hablando de que nosotros estamos cuidando. Ahora recuerde todo lo que hablamos de Hebreos, en donde Hebreos nos dijo lo que significa el valor del sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Por eso tal vez en la oración decíamos, Señor, que no lleguemos a una religiosidad de que mencionar tu nombre se vuelva normal o de que hablar de tu sacrificio se vuelva normal, sino que recordemos realmente lo que tú hiciste por nosotros. Y entonces cuando Dios permite que haya alguien en la iglesia, resulta que cada persona que viene a la iglesia tiene un valor, y ese valor que tiene cada persona que viene a la iglesia es la sangre que Cristo derramó por ella. Y resulta, y déjeme hablarle humanamente, resulta que no somos sencillos. Hay gente que de pronto es chévere pastorear, hay gente que no es tan chévere. El problema de las redes sociales es que uno no sabe quién lo está viendo. Pero la última vez que estuvo en el grupo de Harvest, que ya no es Harvest, ahora es Cosecha, salí alegre de ese grupo por algo que vi en ese grupo. Por algo que vi que hace parte de un proceso, pero que tal vez los líderes de ese grupo saben que no ha sido sencillo ese proceso, que no ha sido fácil ese proceso, porque hay momentos difíciles. Pero imagínese, si Cristo murió por usted, usted sabe quién es usted, ¿no? Usted sabe quién es usted. Si Cristo murió por usted, ¿quién soy yo para decir, ay no, Jesús, a este mándalo para otra iglesia? Ay no, acá no. No, y si Dios lo trajo acá, si Dios lo trajo a esta congregación, si Dios nos da la responsabilidad y el privilegio, y en ese privilegio dice que nosotros, aún en momentos, debemos ser incómodos. Ayer en la clase hablábamos de por qué en la Biblia no hay pastoras. Y con el respeto de mi esposa. Pero humanamente, ella me ha dicho en algunas ocasiones, ya, no canse más. ¿No me has dicho eso? No canse más. Y no lo dice de mala gente, sino lo dice en un término humano de, ya no más, ya se le dijo a la persona, ya qué más. Pero es que aunque eso es en lo humano, yo necesito hacer lo que sea por salvar. Necesito mirar quién está en peligro e ir y decir, oiga. Y resulta que hay momentos donde yo no me puedo quedar callado, porque si me quedo callado empiezan a salir mis letreros, porque mi cara sola habla. Pero tiene que ver con preocupación, tiene que ver con angustia. Tiene que ver con pasar momentos dolorosos. Y acá hay personas con las que he pasado momentos dolorosos, donde tal vez alguien tomó una decisión y dijo, es mi decisión, y se le dijo, y por favor, y vea, y que no es así, pues de malas, es lo que yo quiero. Y es doloroso, porque no quisiéramos que pasara eso. Pero lo que dice es que yo tengo que sonar, bueno, yo coloqué como si fuera campana y dice que trompeta, pero tengo que hacer algo para que la gente diga, le estoy diciendo que está en peligro. Porque eso es lo que hace un pastor. Entonces, eso es. Ahora, si el pastor que usted tiene es de esa manera, a ese tipo de pastores es a los que la palabra está diciendo que nos debemos sujetar. Porque entendemos que hay alguien que nos está cuidando, porque entendemos que hay alguien que nos está amando, porque hay alguien que nos está diciendo o advirtiendo del peligro que hay. Entonces, queridas ovejas, sujétense y obedezcan para que lo hagamos con alegría, como dice la palabra. Y no llegando a la casa a llorar porque no hacen caso. Pero lo habla en el sentido de lo que está haciendo. Entonces, primer consejo que nos da al final de la carta de Hebreos: sujétense y obedezcan a sus pastores. Pero el segundo consejo para mí es tremendamente importante y de bendición aún para nosotros los pastores, porque el segundo consejo es: ora por tu pastor, lo necesita. Ora por tu pastor, lo necesita. Entonces quiero recordarle que es una función, no es un título.
El pastor, el líder del grupo, la persona que a usted lo pastorea, los pastores en formación, no somos superhéroes. Iron Man, Superman, Batman. No, 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 no. Si quiere compararnos con un superhéroe, seríamos más como el Chavo, como Cantinflas, como Chapulín. No tenemos poderes especiales, no, no, no. Tenemos la gracia, la unción, la sabiduría de Dios. Yo siempre digo esto y no lo digo con pretensión, Dios sabe que lo digo con humildad, pero a mí me sorprende cuando la gente dice, ay, pastor, es que el consejo que usted da, y la verdad yo no veo nada raro, porque tal vez, como les digo, lo que hago yo cuando veo una consejería es dar lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice esto, la palabra dice esto, como que lo que yo abro es abrirte, como que el consejo no viene de mí, viene del Señor. Así que no es que seamos una categoría especial, entonces nosotros estamos más cerca de Dios. No, 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 en Dios no hay hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni rico, ni pobre, ni gordo, ni flaco. No, no, todos somos iguales delante de Dios. Esto es un privilegio que Dios nos da a algunos de ser pastores. Y es más, estoy seguro que todos los que somos pastores o los que están liderando un grupo, jamás en su vida habían pensado en liderar un grupo. Ya que Lucy está escuchando. Hace muchos años, en un lugar de La Mancha, la primera vez que yo pasé a Lucy a liderar un grupo, señora, se puso brava conmigo. Casi me pega, que qué me pasaba a mí. Ahora, los que son discípulas de Lucy, más o menos, o buena líder. Porque es Dios. Pero ninguno estábamos pensando, o sea, yo no me levanté cuando fui a estudiar economía en la universidad y dije, el día que sea pastor, no, qué idea de pastor ni qué nada. Que ahora será plata, billete, era lo que quería hacer. Pero si estamos acá, es porque es un llamado de Dios. Por eso tenemos que estar atentos que sea un llamado de Dios y no una autoproclamación. Porque cuando es autoproclamación es delicado. Primero, pues estoy mal, pero el segundo problema no es que yo esté mal, que imagínense, si soy ciego y me voy a poner a dirigir a los que están ciegos, ¿a dónde los voy a llevar? Entonces tiene que ser algo que venga de parte de Dios. Pero en ese sentido, entonces nosotros, por ser tan humanos como cualquier persona, necesitamos de su oración. Y acá vuelvo a lo mismo cuando decía que al pastor no le piden cuentas, porque es lo mismo. Digamos que a medida que usted va, cuando usted está empezando en la vida cristiana, de pronto usted le pide consejería a todo el mundo. Usted ve un líder por ahí mal parqueado y venga y ve al otro líder. Y listo, está empezando. Pero a medida que usted va creciendo ya es más complicado y no es de orgullo, no es de vanidad, sino que no queda bien. Es como si el papá le dijera al hijo, tengo un problema, no tengo para mañana comprar la lonchera, ¿qué hacemos? No, usted no le dice a su hijo eso, usted va y llora a otro lado algo, pero usted tiene que conseguir esa provisión. Entonces, a medida que vamos creciendo, se va reduciendo el grupo de personas con el que contamos. Y entonces el pastor, y no está mal, estoy diciendo que el contexto no está mal, sino quiero que me entienda. Pero la imagen de la iglesia es que siempre va a pedirle consejo al pastor. Pero la iglesia generalmente dice, ¿y el pastor necesita consejo? Pero a lo que voy ahí es que tal vez el pastor tampoco le va a decir a usted, deme un consejo. No, tal vez no se lo va a decir. Pero lo que usted puede hacer en secreto es orar por el pastor, orar por el líder. Dios, esa persona me está guiando, pero seguramente es tan humano como yo, tiene problemas como yo. Señor, oro para que lo sostengas, oro para que lo levantes, oro para que lo bendigas. Y no estoy hablando solamente del pastor de la iglesia. Vuelvo y digo, ustedes tienen líderes, tienen personas que los están guiando. Y entre todos nos sostenemos. Dice en Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, ¿cuál es el deseo de un pastor o de un líder? Llevarlo por el buen camino. El deseo de un pastor es decirle, hágalo por acá, vire por acá, por favor, no por acá, no haga ya eso, venga para acá. Todo se hace con la mejor intención. Pero si has recibido de tu pastor, de tu líder, cuidado, aliento, consejo, la mejor manera en la que tú retribuyes esa bendición que has recibido del pastor es a través de tus oraciones. Y no tienes que decirle, pastor, y estoy orando por usted. Y yo, no. Es más, hágalo usted en secreto. Pero no deje de orar.
Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces acá tiene que ver con lo mismo que les decía. El consejo que usted recibe es un consejo que usted lo siente desde lo humano. Porque si usted lo consiente desde lo humano, pues no es de un pastor, es de una persona que le está diciendo algo. Pero cuando usted siente, ¿y cómo lo siente? Hoy hablábamos con alguien de porque me incomoda. A veces no me gusta lo que me dicen. Todos fuimos hijos, ¿verdad? Y todos en algún momento pedimos un permiso para ir a algún lado. Y en algún momento recibimos un no. Y cuando su papá o su mamá le dijeron no, usted lo miró a los ojos y le dijo, papá, gracias. Qué bueno, que me siento tan bien por... No, usted se puso bravo. Todos van a ir, pues usted no. Hay momentos donde el pastor tiene que cumplir esto. Porque es obispo, porque es atalaya, porque de pronto ve lo que usted está viviendo. Y en ese sentido, entonces, para que él tenga esa nitidez espiritual de la que estamos hablando, qué bueno que la iglesia ore por sus pastores. Entonces, si quiere una cosa con la que se vaya esta enseñanza, los pastores no son superhombres o supermujeres. No, somos hombres comunes y corrientes que hemos recibido la gracia de Dios para ministrar, pero que también, al igual que ustedes, tenemos problemas, dificultades, situaciones difíciles y necesitamos recibir esa palabra de aliento. Moisés un día estaba en una guerra, el pueblo de Israel, y le dijeron a Moisés que levantara los brazos. Y Moisés tenía los brazos levantados, y cuando Moisés tenía los brazos levantados, el pueblo ganaba. Pero levantar los brazos todo el tiempo era cansón, entonces Moisés los bajaba, y cuando los bajaba, perdía. Entonces Moisés otra vez, pero ya estaba que no podía. Y la palabra dice que colocaron a su lado dos personas que le sostuvieron los brazos. Tal vez eso es lo que hacemos como iglesia cuando oramos por nuestros pastores. Y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando en el capítulo 6 habla acerca de la guerra espiritual, él da las características de la armadura de Dios, pero finalizando esas características, y escúcheme, nosotros creo que como iglesia, creo que esto es no un error, sino algo que no tenemos tan atento, deberíamos prestarle más atención al poder de la oración. Porque la oración tiene poder. Y entonces finalizando esto, Pablo dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, 18 al 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo agrega, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Pablo está diciendo que cuando yo hable, oren para que cuando yo hable, lo que diga no sea de mi propia prudencia, de mi propio entendimiento, sino que lo que yo hable sea de parte de Dios. Entonces el primer consejo que nos da es, sujétense y obedezcan a sus pastores. Pero ya dijimos a qué pastores nos vamos a sujetar. No es porque es con pinzas, y espero que me haya entendido. O sea, yo necesito discernir si la persona a la que me estoy sujetando, la persona que estoy reconociendo como autoridad, es una persona que lo voy a hacer. Y ahora suena, pero eso suena como a rebeldía. No. Vuelvo, Jero, perdóname otra vez. Pero cuando nosotros hicimos el encuentro, decimos, usted acepta la cobertura y explicamos qué es cobertura, explicamos por qué es importante la cobertura. Pero cuando él me contestó y me dijo, siempre y cuando lo que ustedes me hablen sea con la palabra, y creo que fue espectacular, él le está diciendo, sí, me voy a sujetar. Pero, señor pastor, si usted un día me viene a decir algo que no está en la palabra, ese día no me sujeto. Pregunto, ¿estará en pecado? No. Porque él está entendiendo que lo que prima es la palabra. Entonces por eso Pablo está diciendo que cuando abramos la boca, hablemos desde la palabra, hablemos desde el conocimiento, hablemos desde lo que la Biblia nos dice. Tercer consejo, recibe la exhortación con humildad. Recibe la exhortación con humildad. Si somos sinceros, empezando por mí, el que les habla, a ninguno nos gusta ser exhortados. A ninguno nos gusta ser incomodados.
A ninguno nos gusta que nos digan que eso está mal, que no está bien que haga esto, o que hable mal, o que dije mal, o que actúe mal, o que al lugar al que estoy yendo, lo que sea. A ninguno nos gusta. Pero hay una diferencia entre el sabio y el necio. Y la diferencia entre el sabio y el necio es que el sabio acepta el consejo, el necio no lo acepta. Con lo que empezando la charla, lo que Álvaro me contó un día de la persona que le enseñó su arte o de lo que César escuchó de su papá. Y seguramente fue un buen consejo. Pero, ¿qué pasaría? O si usted recuerda, la vez que usted no recibió un consejo y ese consejo le costó. Voy a hablar algo de mi mamá y lo digo con respeto, ella ya no está en este mundo, pero para hablar de un mal consejo. Recuerdo que mi mamá cuando quedó embarazada de mí, pues obviamente ella quiso como arreglar las cosas. Y entonces dijo, lo mejor de arreglar las cosas es casarme con el papá de él. Y en mi casa, me cuentan porque yo no había nacido, estaba en la barriga, no escuchaba tampoco. Pero me cuentan que le dijeron, no se case. Ya hubo un error. El error, haber pecado, pero no, el error no era yo. Lo entendí, tranquilos, mi corazón está bien. Pero hubo un error, o sea, no quedó embarazada en la forma que se debiera, listo, ya cometió un error. No cometa un segundo error. Me cuentan que lo que mi mamá dijo es mi problema, a ustedes que les importa. Pues resulta que sí fue su problema. Pero resulta que en ese problema que fue su problema, tuvo que llorar por su problema, pero se llevó por delante a toda su familia que la vio llorar y a su hijo que también tuvo que verla llorar y vivir situaciones que no debió haber vivido. Porque cuando le dieron el consejo, dijo, es mi problema, no es su problema. Entonces hay una diferencia entre el sabio y el necio, entre lo que estamos haciendo. Y dice Hebreos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito breve. Pero dice, ya les hablé, pero por favor reciban la palabra de exhortación. Así que hay un peligro mayor, ya les hablé del peligro de tener falsos pastores. Porque entonces le dije, listo, sujétese al pastor, pero no a cualquier pastor. Primero, mire, si usted se va a sujetar es porque usted confía en esa persona porque sabe que lo va a llevar por el buen camino. Pero hay un peligro adicional a tener malos o falsos pastores. Y el peligro adicional a recibir o a tener falsos pastores es el querer buscar el consejo que yo quiero escuchar. El que yo quiero escuchar es lo que a mí me parece. Yo no quiero escuchar lo que la persona dice o lo que la palabra dice. Yo quiero escuchar lo que a mí me gusta. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sabe de que está lleno las iglesias que no son tan iglesias o que no son iglesias, de personas donde les están diciendo lo que quieren oír. Donde están escuchando que Dios va a prosperar, que Dios va a bendecir, que Dios va a levantar, que Dios los va a llevar al éxito. Y pastor, pero está mal todo eso. No, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero es que cuando estamos tan enredados en cosas del mundo, y era lo que me daba Dios en la oración, resulta que nosotros podemos alcanzar en esta tierra todo lo que usted quiera, pero por más cosas que usted alcanza en esta tierra, nada de lo que alcance usted en esta tierra le asegura su vida eterna, solamente Cristo. Y cuando hacía referencia a los héroes de la fe, está hablando de hombres que prefirieron renunciar a todo lo que este mundo les ofrecía por alcanzar esa gloria. Ahora, Dios no nos está pidiendo, bueno, no sé, pero tal vez no nos está pidiendo renunciar al trabajo, a las viajes de vacaciones que tienen en diciembre, no. Lo que nos está diciendo es caminen conforme al consejo, caminen en lo que Dios quiere, escuchen el consejo de Dios, escuchen la palabra de Dios. Dejen de moverse por emociones. Una cosa que nos afecta es las emociones. Ay, es que este pacto de lealtad, es que esta fidelidad, es que yo le prometí a mi papá o a mi mamá en el lecho de muerte que jamás iba a dejar de ser católico. He escuchado cosas así. Bueno, pero si estás encontrando la verdad, si estás entendiendo la verdad,
Entonces la exhortación con amor previene, alerta, corrige en el camino. La exhortación nos dice, oiga, pilas. Pilas, está jugando, no vaya por ahí, no actúe de esa manera. Ese negocio que está haciendo, esa manera en que está manejando sus finanzas, ese trabajo que está teniendo lo está alejando de Dios. Uy, tenaz cuando alguien tiene un buen trabajo y usted le está diciendo muy bueno lo que se está ganando, muy bueno lo que tiene, pero y la iglesia, yo vuelvo, que sí volvemos, pero a veces volvemos sin haber tenido o habiendo sufrido cosas que no deberíamos haber sufrido, pero porque simplemente quisimos hacer lo que queríamos. Así que la exhortación es buena porque previene, alerta y corrige, pero la exhortación no sirve de nada si mi voluntad, mi deseo o mi emoción está por encima de la voluntad de Dios. De nada sirve la exhortación si mi deseo, si mi voluntad o mi deseo está por encima de la voluntad de Dios. Qué duro es entender cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, suena tan fácil, pero nos cuesta. O sea, negarnos a nosotros mismos es decir, Dios, no a mi manera, no a mi voluntad, sino a tu voluntad, como tú quieras. Y hablábamos el domingo acerca de esa responsabilidad. Entonces la carta ya nos dio tres consejos. Sujeten a sus pastores, porque son los que están por la unción del Espíritu Santo llevándolos a la palabra. Usted ya sabe que entonces mira el pastor si su líder, si lo está tomando. Oren por ellos porque no son superhéroes, no son superhombres, no son personas superdotadas, no son normales que han tenido una bendición de ser colocadas en el ministerio. Pero acepten con humildad la palabra de exhortación. Déjense en corregir porque es lo que Dios quiere. Y termina la carta con una de las bendiciones más espectaculares que puede haber en toda la Biblia. Y yo quiero leerle esta bendición porque es la bendición que de pronto Dios nos da en esta noche, terminando la carta de Hebreos. Y esta bendición dice lo siguiente. Antes de que lean allí, recuerden quién es Cristo. Recuerda que te escogió, que te apartó, que te lavó con su sangre, que no es a través de otro pacto, solamente a través de Él. Y este Dios te está diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el verdadero pastor, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que cuando yo hablaba el domingo de asumir la santidad con responsabilidad y decía, no podemos seguir jugando con el término, pero es que Dios sabe que somos débiles. Claro, Dios sabe que somos débiles y yo también sé que soy débil. Pero si Dios sabe que yo soy débil y yo sé que soy débil, pues lo que tengo que decir es no soy débil, sino tengo que decir es cómo estoy previniendo para que esa debilidad no gane ventaja en mi vida. ¿Cómo para caminar? Cuando José estuvo en la casa de Potifar y la mujer de Potifar lo quiso seducir, José no se quedó ahí diciendo, a ver, desnúdese, yo soy fuerte. A ver, trate de seducirme, a ver, hágale. No. El hombre dijo, yo salgo corriendo de acá. Yo prefiero correr, o sea, yo sé que si me quedo ahí voy a ceder. Escúcheme, el diablo decía un gran filósofo, el diablo es puerco. Y usted había escuchado a ese filósofo más de una vez. El diablo es rastrero. El diablo no se le parece con cachos y con cola y con tridente. Soy el diablo y vengo a tentarte. Ay, no, le saco la lengua y me voy. Pero el diablo se disfraza y toma aquellas áreas donde somos débiles, toma aquellos sentimientos, toma aquellas emociones, toma aquellos momentos. Ay, no, pastor, yo soy fuerte. Bueno, pues la palabra dice que no somos fuertes, sino que somos débiles.
Y que el débil debe decir, diga, soy fuerte en Dios. En Efesios dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, yo debo entender, o sea, si yo estoy hablando, y no lo digo otra vez, pero escúcheme, si usted ve al pastor como una figura a seguir, y yo como pastor le estoy diciendo que yo tengo debilidades, que yo necesito de su oración y necesito orar por mí, porque hay debilidades, es que todos estamos débiles. No, no podemos decir que no, no, o sea, cuidado, no juguemos, porque como digo, y tal vez, otra vez usted me ha escuchado esto, cuando yo estoy tan pendiente, por ejemplo, de los jóvenes, es porque yo me fui y viví la vida loca. Pero hoy, si yo pudiera borrar eso de mi vida, lo quisiera borrar. Porque no hubo alguien que me tocara la campana, no hubo alguien que me entrara, me dijo, pilas. Gracias a Dios me restauró, gracias a Dios estoy en el Evangelio, estoy en el camino, Dios hace todo perfecto. Pero usted puede decir, como dijo mi mamá, ay, pues igual es mi vida, si Dios me... Sí, pero no sufra. O sea, porque, ¿qué razón tiene para ir a darse contra el mundo si Dios nos previene y si Dios nos guarda? Así que Él nos ha dado lo necesario para un bienestar espiritual por medio de la obra redentora de Cristo y nos ha equipado. O sea, usted tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene el discernimiento del Espíritu Santo, tiene el conocimiento de la palabra, tiene sus pastores o tiene sus líderes que lo están dirigiendo. Y acá es importante aprender a aceptar la autoridad, porque ya lo dijimos. Ahora, si usted ve que es el líder que usted le está dando, no le hablas de la palabra y es que es impositivo y es que no sé qué, no, pues no lo acepte y ya, listo. Y hable con el pastor o con alguien y diga, a mí no me gusta ese líder. Pero si su inquina o su temor o su resquemor con el líder es porque es que no me gusta, es que ese lunar que tiene es tan feo, a mí no me gusta ese lunar. No, esas no son razones para. Y Dios coloca personas. Y de pronto así como a los pastores a veces les toca pastorear ovejas que son ovejas, de pronto a veces las ovejas tienen pastores que son los que necesitan. Porque tal vez, por ejemplo, colocando temperamentos, yo soy solo amor. Pero hay gente que de pronto no necesita solo amor, hay gente que necesita mano dura. Entonces de esas personas tal vez yo no voy a ser el pastor. Tal vez va a ser alguien que sea más que hubo. A veces yo voy al grupo de jóvenes y escucho cómo Mateo habla con estos chinos y yo digo, yo jamás les hablaría así. Y no porque esté malo, sino porque de pronto yo no soy fuerte, yo no soy tan rudo. Hillary estaba el sábado y que, ay, ya líder, porque hablaba todo el tiempo. Y fue fuerte. Seguramente le hubiera dicho, mi Gila, por favor, guarda silencio, tal vez. Y Gila necesitaba ver a alguien que le dijera, cállese que estamos predicando. A lo que voy es que Dios nos da los pastores que necesitamos. Y Dios permite que las personas tengan las ovejas que necesitan también para pulir su carácter. Porque en todo Dios tiene un propósito. Y en esa hora el Espíritu Santo, entonces entendemos que vivimos para su gloria, con nuestra mirada puesta en Él y en el reino que Él ha prometido. Porque en últimas todo esto nos lleva a entender es que yo no puedo perder de vista a dónde es que estoy apuntando. Y a dónde estamos apuntando es a la eternidad con Dios. Es a que un día tanto nosotros como nuestra familia pueda conocer el amor y la gracia del Señor. Así que terminando hoy, por fin, la carta a los Hebreos, yo quiero invitarle que usted recuerde que Dios le ha dado pastores para que usted se sujete a ellos. Que es, no diría que es una responsabilidad, pero sería una actitud o un acto de gratitud el que usted ore por sus pastores. Y que cuando de pronto sus pastores lo exhorten con una palabra que usted no quisiera escuchar, antes de decir no o antes de enojarse, ore y diga, ¿quién tiene razón? Mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mi necesidad de ese trabajo, o tiene razón lo que me están diciendo. Y si me lo están diciendo, ¿por qué me lo están diciendo? Porque al fin de cabo, y no sé cómo suena esto, pero tal vez mi esposa me ha visto en más de una ocasión llegar a mi casa con lágrimas por el dolor de
de cosas que pasan en la iglesia por personas que no son sabias y no son necias y siguen su corazón o su deseo o su proyecto de vida más que lo que Dios quiere. Y quiero que me entienda esto, yo no pierdo nada, pero no deja de doler. Dios, ¿qué pierde si yo me voy y me doy contra el mundo? Dios es Dios. Nada moverá a Dios de su lugar, pero a Él le duele porque somos sus hijos y porque nos ama con un amor celoso, pero no el celo del hombre, sino con un amor celoso de que Él nos apartó para Él, para ser sus hijos. Entonces nos ha bendecido en esta noche, nos ha dado 3 consejos y ahora es nuestra responsabilidad saber si aceptamos o no aceptamos el consejo.